Escuela Poeta Vicente Huidobro. Asignatura de Lenguaje y Comunicación, quinto año B, profesora Estefania Alarcón y profesora Pía Leonor Peche. Objetivo. OA 18. Escribir, revisar y editar textos para satisfacer el propósito y transmitir sus ideas con claridad. Durante este proceso van a desarrollar las ideas agregando la información. Emplean un vocabulario preciso y variado, aseguran la coherencia y agregan conectores. Lo importante es la ortografía y la presentación. Utilizan también las herramientas del procesor de texto para buscar sinónimos, corregir la ortografía y la gramática y dar formato cuando escriban en su computadora. El acento. La importancia que tiene es comprender que en una palabra hay una sílaba en que se carga la voz, pero que no todas presentan el acento gráfico, que es el tilde. Por eso se llama acento a la mayor fuerza o intensidad que pronunciamos una sílaba dentro de una palabra. Por ejemplo, taza, lápiz, montaña. Existen 3 tipos de acento: acento prosódico, ortográfico y diacrítico. El acento prosódico. El acento prosódico o acento de intensidad lo llevan todas las palabras. Es aquel que no se escribe, pero sí se pronuncia. Es decir, que el acento prosódico destaca el sonido de una sílaba cuando pronunciamos una palabra, pero no lo representamos ortográficamente, colocando un tilde sobre la sílaba correspondiente al escribir dicha palabra. Eso quiere decir que no lo vemos, pero sí los escuchamos. A continuación, una lista de palabras con acento prosódico: baño, agua, taza, museo, piano, mesa, puerta, alumno, respuesta. El acento ortográfico es la representación en la escritura con la tilde que se coloca sobre la sílaba tónica. Siguiendo la regla de acentuación, se llaman átonas aquellas sílabas débiles que no reciben el golpe de la voz y sílabas tónicas aquellas que llevan ese golpe de voz. Por ejemplo, tenemos acá ejemplos de sílabas tónicas como queso, balcón, cartelera, difícil, medalla, jardines, pronombres, estado, actriz, domingo, estrella, general. Ejemplos de la sílaba átona: cantar, carácter, auténtico, caballero, ventana, altitud, pastel. El acento diacrítico. El acento diacrítico o tilde diacrítica es el acento gráfico que permite distinguir palabras con idéntica escritura, pero que tienen diferentes significados y pertenecen a categorías gramaticales distintas. Las palabras que llevan tilde diacríticas en algunos casos se apartan de las reglas básicas de acentuación, pero se aceptan porque gracias a esas tildes se evitan situaciones de ambigüedad. Esto quiere decir que se repita la misma palabra. Palabras que llevan acento diacrítico. En los monosílabos, la regla es que los monosílabos se escriban sin tilde, a excepción de aquellas que se necesitan distinguir de otro vocablo, formalmente idénticos, pero de pronunciación átona. Por ejemplo, más, te y se. En los pronombres personales llevan tilde diacrítica para diferenciarse de los pronombres posesivos. Por ejemplo, mi y tú. Recordemos, acá abajo dice pronombres. ¿Qué son los pronombres? Son las palabras que se emplean para referirse a las personas, los animales o las cosas sin nombrarlas. Por ejemplo, yo, tú, él, nosotros, eso y aquel. Siendo de esta manera posible destituir el sustantivo y definir o variar el número, el género o hasta la persona en una oración. También se usa acento diacrítico en los adverbios interrogativos o exclamativos. Llevan tilde diacrítica para diferenciarlos de la forma átona relativa. Por ejemplo, cuándo, dónde, cómo.
Recordemos que, ¿qué es un adverbio? El adverbio se conoce como la parte invariable de la oración que puede modificar el significado del verbo, de un adjetivo o de otro adverbio o de toda una oración. Por ejemplo, llegué bien. ¿Cuál es lo invariable? ¿Cuál es lo que cambia? Es bien, ¿ya? Porque modifica y ayuda al verbo. Semánticamente expresa circunstancias de lugar, tiempo, de modo, de cantidad, de orden. Y su principal función es en el contexto de la oración, es el complemento del verbo o circunstancial. Por esta razón, puedes contestar a las preguntas dónde, cómo y cuándo. Por otra parte, morfológicamente el adverbio es invariable en género y en número, o sea, no hay ni para niños, ni para niñas, ni para mujeres, ni para hombres, es para todos. Las siguientes palabras llevan acento diacrítico. Vamos a nombrar 8 ejemplos. El primero, aún, es un adverbio de tiempo. Ejemplo, aún no lo he decidido. La palabra aún sin el tilde la podemos ocupar en una oración como un conector y la podemos incluso cambiar por la palabra incluso. Él es un pronombre personal. Por ejemplo, lo creo porque lo dijo él. Estoy hablando de esa persona. Y como es él, es en masculino. Y el sin tilde es un artículo masculino. Cuando indicamos sobre algo, sobre un objeto, la palabra más es un adverbio de cantidad. Debes esforzarte más, por ejemplo. Pero el más sin el tilde es una conjunción adversativa. Eso quiere decir que es como un conector dentro de la oración para ayudar un poco más al verbo. Mi es un pronombre personal. Ejemplo, a mí poco me importa su opinión. Pero mi sin el tilde es un adjetivo posesivo, como por ejemplo, es mi botella. Y la nota musical también. Sí es un adverbio de afirmativo, por ejemplo. Sí, estoy segurísima de eso. Y sí, sin tilde es un condicional. Sé es del verbo saber. Sé muy bien lo que me espera. Y sé también está como pronombre, ya dentro de la oración. Té con tilde es la infusión o el tecito que uno toma, ¿cierto? Como por ejemplo, en la oración, me gusta el té helado. Pero el té sin el tilde es un pronombre. Tú es un pronombre personal. Tú no sabes ni siquiera su nombre. Pero el tú sin el tilde es un adjetivo posesivo. Como por decir, es tu monedero. Y como dato, la palabra ti, como lo dice en nuestro dibujo arriba, nunca va a llevar ti. Reglas generales de acentuación. Palabras agudas, graves y esdrújulas. A comienzo de año, las primeras clases, nosotros hicimos un repaso, ¿se acuerdan? De estas palabras. Entonces ahora vamos a recordarlas. Palabras agudas o oxítonas. Son agudas las palabras cuya sílaba tónica recae sobre la última sílaba y llevan acento aquellas palabras que acaban en vocal N y S. Ejemplos. Oración, camión, comió, jamás. Luego están las palabras graves o llanas, que también aparecen escritas en muchos textos así, o también llamadas paroxítonas. Aquellas palabras cuya sílaba tónica recae sobre la antepenúltima sílaba y no caen en vocal N y S. Ejemplo, árbol, cadáver, revólver, clímax, libro, difícil. Y por último, las palabras esdrújulas, proparoxítonas también llamadas, son aquellas palabras cuya sílaba tónica recae sobre la antepenúltima sílaba. Ejemplos, sílaba, cántaro, llévame, fácilmente, evidentemente,
cálculo, atlántico, entre otras. Ahora comenzaremos con familias de palabras. ¿Qué son las familias de palabras? Las familias de palabras son un conjunto de palabras derivadas de una misma palabra o palabra raíz que tienen una parte en común. Por ejemplo, en la primera imagen aparece una flor, ¿cierto? Y en el centro está la palabra raíz o la palabra en la cual van a derivar otras. Como por ejemplo, de flor nace florido, floral, florecer, flora, florería, florista. En la otra imagen donde aparece un sol, derivan de la palabra sol, que es la palabra raíz, girasol, insolación, etc. Soleado también, entre otros. De las familias de palabras podemos distinguir la raíz o lexema, quiere decir que esta parte de la palabra no cambia. Por ejemplo, helado, heladería, heladero. Más ejemplos. En el primer recuadro aparecen familias de palabras y están los ejemplos de las palabras que derivan de mar, de pan, de ala, de flor, de caballo y de casa. En el segundo recuadro podemos ver las familias de las palabras formadas por todas aquellas palabras que tienen la misma raíz. De la palabra fruta, que es la palabra raíz, miren, derivan fruta, frutería, frutero, frutícola, fruto. La palabra primitiva o la palabra de raíz no se forma a partir de otra palabra. Por ejemplo, ahí aparece, donde está la flecha roja, el verbo beber. Derivan o se forma a partir de esta palabra primitiva la palabra bebida. ¿Se entiende? ¿Ven el ejemplo? Ahora trabajaremos el uso correcto de la consonante S, C y Z. Se usa S en las palabras terminadas en ción, que sean derivadas de una palabra que termina en so o sor. Ejemplos: recesión, que proviene de la palabra receso, o ascensión, de ascensor. En la mayoría de los sustantivos terminados en eso. Por ejemplo, peso, hueso, ileso, etc. Son excepciones las palabras aderezo, pescuezo, cerezo y tropiezo. Se usa se cuando se forman disminutivos. Por ejemplo, pancito, florcita, florcilla, pancillo. Se utiliza para formar también los plurales de las palabras que terminan en z. Por ejemplo, pez a peces, juez a jueces. Se utiliza también en verbos que terminan en sir o en ser. Por lo menos, decir, permanecer. Se utiliza también en palabras terminadas en ción, que vienen de sustantivos que terminan en to, tor, do o dor. Por ejemplo, canción, que viene de cantor. Se utiliza también en palabras terminadas en cia, cie o cio. Por ejemplo, dolencia, necio, anestesias. Se usa z en los adjetivos terminados en as y os. Llevan s al final. Ejemplo, capaz y atroz. La mayor parte de las palabras terminadas en ansa también se escriben con z. Ejemplo, buenaventuranza, lanza, chanza. Excepciones más notables son gansa y cansa, del verbo cansar. También la terminación asgo.
Por ejemplo, noviazgo, hallazgo. También en las palabras que son aumentativos o expresan la idea de golpe, si terminan en aso y asa. Por ejemplo, sablazo, manotazo, manaza. Las terminaciones es y esa de los sustantivos abstractos que indica que es o tiene lo que señala la raíz. Por ejemplo, honradez de honrado, naturaleza de natural. Ahora hay que ejercitar lo aprendido. Este PowerPoint está acompañado de una guía de actividades de aplicación relacionada a todo el contenido que acabamos de ver. Realiza esta tarea que se te está solicitando y recuerda que si tienes alguna duda puedes escribirnos a nuestros correos que aparecen ahí a continuación. Entonces, con esta terminamos la clase de hoy y nos vemos en un próximo video o PowerPoint. Que estés bien, cuídense mucho. Hasta luego.